Bueno, y tenemos esta noche, como les decía, el enorme gusto de recibir en Odisea a Sebastián Piñera. Don Sebastián. Carlos, Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Como ustedes saben, Sebastián Piñera fue presidente de Chile entre el año 2010 y 2014. Es además un empresario extraordinariamente exitoso. Y dado que es un empresario con actividad política, que ha sido presidente y sigue involucrado en la política, la pregunta es obvia, que es cómo funciona la cabeza de un empresario una vez que se mete en política, tema que a nosotros los argentinos tiene una enorme vigencia hoy esa pregunta. Carlos, yo en mi vida he tenido tres grandes vocaciones. La primera fue académica. Yo soy doctor en economía, fui profesor de muchas universidades dentro y fuera de Chile, y después ingresé al mundo de la empresa. Partí de cero, creando empresas nuevas, y la verdad es que, y se lo agradezco a Dios y a mi familia, y a las oportunidades que tuve, fueron muy exitosas. Pero desde el año 88, cuando fue el plebiscito en nuestro país entre el sí y el no, que permitió recuperar la democracia, yo ingresé con mucho compromiso y entusiasmo al mundo de la política. Y fui senador, fui presidente de partido y fui presidente de la República. Y hoy día estoy dedicado a los temas públicos, a través de fundaciones, participando en el debate de las ideas en mi país, viajando por el mundo, participando en seminarios, y esa vocación ya me acompaña por 25 años, y ha sido la vocación que más dolores de cabeza me ha producido, pero también la que más satisfacciones y alegría me ha generado. Ahora, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, suele decir que el problema del empresario cuando entra en la política es que en la empresa uno da una instrucción o una orden y se cumple inmediatamente. En la política hay que darla una vez, 2 veces, 3 veces, y si se cumple por la mitad, eso es el éxito. ¿Cómo hace para adaptar la cabeza un empresario a esas condiciones de la política que tienen que ver básicamente con la creación de consenso? Bueno, sin duda que son cosas distintas, pero yo creo que la experiencia académica, que es una experiencia reflexiva, la experiencia empresarial, que es una experiencia de acción, son buenas escuelas para ser presidente. Al menos a mí me sirvieron mucho. Es cierto que en la empresa hay una línea de mando que no es democrática, sino que está basada en los poderes, las acciones, y en el mundo de los países la cosa es muy distinta. Uno en la empresa privada puede dar órdenes. Un buen presidente tiene que crear inspiración, crear acuerdos, crear consensos, porque la única manera en que los países avanzan no es en que hay uno que da órdenes y todos los demás obedecen, sino que cuando una gran mayoría del país entiende que hay una misión que cumplir, un camino que transitar. Y por tanto, cuando yo fui presidente, naturalmente que aproveché de mi experiencia académica y empresarial, pero entendía muy bien que gobernar un país es un tema de inspiración, de acuerdos, de diálogos, de búsqueda de caminos compartidos, porque eso es lo que permite avanzar en forma segura. A veces uno solo llega más rápido, pero cuando uno trabaja en equipo, llega más lejos. ¿Cómo se comunica en una empresa y cómo se comunica en el gobierno? Es decir, usted en la empresa tiene que comunicarle a los inversionistas, a los consumidores de sus empresas, en el gobierno, al electorado, a la población. ¿Es distinto? ¿Cómo se hace? Es distinto, pero tiene algo en común. Lo que debe hacer un líder es tratar no de dar órdenes y que los demás actúen simplemente como piezas mecánicas, sino que explicar, comprometer. Eso genera entusiasmos, equipos de trabajo. Uno en la empresa compromete y entusiasma a un equipo de personas que son los que pertenecen a la empresa. En un país uno debe intentar comprometer a todos y cada uno de los ciudadanos. Ahora le hago una pregunta por un personaje en particular. Donald Trump. Yo espero que Donald Trump no sea presidente de Estados Unidos, por el bien de Estados Unidos y por el bien del mundo. Porque siento que Donald Trump ha basado su estrategia política en conductas a veces demagogas, populistas, mucha odiosidad y descalificación, buscando el conflicto y la división más que el acuerdo y el consenso. Y yo creo que ese no es un buen camino para gobernar un país. Sebastián. Y por tanto, ojalá Donald Trump no sea nunca presidente de Estados Unidos, porque yo creo que no es bueno ni para Estados Unidos, ni para América Latina, ni para el mundo. Última pregunta al empresario político de mi parte.
¿Cómo hizo usted para resolver los problemas de conflicto de interés que puede haber entre alguien que tiene empresas muy poderosas en un país y que administra el país? ¿Qué técnica siguió? Bueno, en la vida siempre hay conflictos de interés. Uno de repente tiene que decir, voy a la graduación de un hijo o a la promulgación de una ley, siendo presidente. Lo importante es resolver bien los conflictos de interés. Y la mejor forma de resolverlos bien es tener claro la regla de oro, que el bien común, el interés público, está siempre por encima del bien particular o el interés privado. La forma de garantizar esto es actuando con gran transparencia. Yo el año 2009, antes de iniciar la campaña presidencial, sin que ninguna ley lo exigiera, hoy día tenemos ley, que la promovió con mucha fuerza nuestro gobierno, hice dos medidas. La primera fue traspasar los activos financieros que estaban en Chile a fideicomisos ciegos, administrados por instituciones que estaban reguladas por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Valores, y el carácter de ciego era que la esencia de ese mandato era que no podían informarme de las inversiones que ellos hicieran, las cuales debían ser decididas por ellos en forma independiente. Y lo segundo fue desligarme total y absolutamente de todo rol en la gestión de las empresas, de renunciar a los directorios, a los poderes, para poder dedicarme en cuerpo y alma a una campaña presidencial y después a cumplir con una responsabilidad muy grande, que es ser presidente de Chile por 4 años por una decisión democrática de una mayoría de chilenos. Una curiosidad, ¿cómo le fue al fideicomiso comparado con su gestión? Le fue mal al fideicomiso. Bueno, Sebastián, Chile en el año 90 tenía una pobreza muy alta, del 40%, y hoy tiene cifras por debajo del 10%, 8%. Esa es una discusión importante. Hoy en la Argentina la pobreza ronda el 30%, puntos más, puntos menos. ¿Qué hizo Chile y qué debería hacer la Argentina? Chile, cuando recuperó la democracia, el año 89, tuvo 4 gobiernos de la concertación, que era la actual coalición de gobierno, y un gobierno de nuestro sector. Durante ese periodo, que dura entre el año 89 y el año 2013, fueron 24 años en que el país hizo un avance notable. Yo le voy a decir unas pocas cifras. Durante ese periodo Chile logró cuadruplicar su ingreso per cápita, reducir la pobreza desde el 40 al 8%, lo cual significó la emergencia de una clase media aspiracional que quería seguir progresando. Logró además integrarse al mundo, logró un progreso que Chile no había conocido en las etapas anteriores. Y por lo tanto, fue un muy buen periodo para Chile. Además, durante ese periodo recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar, porque normalmente las transiciones de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos se producen en medio de crisis política, caos económico, violencia social. No fue así en Chile. Y por tanto yo siento que ese periodo de 24 años logró a Chile, por ejemplo, pasar del 7º al 1er lugar en ingreso per cápita en América Latina. Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina. Y hoy día es el país con mayor ingreso per cápita. Gran parte de eso lo logramos durante esos 24 años. Desgraciadamente, el actual gobierno decidió cambiar el rumbo y los resultados han sido muy negativos. Ahora, si uno tuviera que intentar extraer una lección que nos sirva a nosotros, los pilares de ese modelo tan exitosos, ¿cuáles fueron? Los pilares fueron, en primer lugar, tener una democracia verdadera, porque hay muchos países que se dicen democráticos, pero la verdadera democracia es algo que es mucho más que un nombre. Significa tener Estado de Derecho, separación auténtica de los poderes, debido proceso, libertad de expresión, respeto por las minorías, respeto por la oposición, un clima de diálogo y de búsqueda de acuerdos y no de destrucción y descalificación permanente. Ese fue un pilar. El segundo pilar fue que Chile también hizo un acuerdo muy amplio en torno a la economía social de mercado, libre, abierta, competitiva e integrada al mundo. Y eso fue un pilar muy poderoso. Y el tercer pilar es que Chile también tomó un compromiso. No se puede tener una democracia estable y una economía sana si los índices de pobreza son el orden del 40% como eran en Chile el año 89. Y por tanto la lucha contra la pobreza, la lucha por lograr mayor igualdad de oportunidades. Ahí hay 3 pilares fundamentales que en el fondo es la expresión de una libertad integral. Libertad política, democracia verdadera. Libertad económica, economía social de mercado, libre, abierta, competitiva, en que las personas tienen la posibilidad de desarrollar los talentos que Dios les dio y también poder desarrollar su misión. Y libertad social, luchar con un compromiso férreo
para derrotar la pobreza y para lograr una sociedad más inclusiva, con mayor igualdad de oportunidades. Durante nuestro gobierno logramos fortalecer nuestra democracia con reformas muy importantes. Logramos que Chile recuperara el liderazgo y el dinamismo económico que se había resentido en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y Chile volvió a estar entre los países de mayor crecimiento en el mundo. Y logramos reducir la pobreza prácticamente a la mitad y avanzar fuertemente hacia una mayor igualdad de oportunidades para que la calidad de la cuna no sea el mejor predictor de la calidad de la tumba. Esos fueron 3 acuerdos fundamentales que permitieron a nuestro país dar un gran salto hacia el desarrollo y hacia la derrota de la pobreza. Hay una cuestión que está inquietando siempre a la democracia, sobre todo en los últimos tiempos, pero hoy especialmente en América Latina. No solamente en la Argentina. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, y es la relación muy controvertida entre poder y dinero, el problema de la corrupción. Chile ha tenido una performance muy saludable en materia de transparencia a lo largo de los años. Ahora hay escándalos de corrupción, como si este flagelo también los estuviera contaminando. ¿Hay razones que tienen que ver con la idiosincrasia de la sociedad chilena? ¿Cuánto tiene que ver con una receta política el lograr índices de transparencia que estén por encima de los habituales en nuestros países? Bueno, los problemas de corrupción han existido y existen en todas las épocas y en todos los países. Lo importante es estar preparados para enfrentarlos y no dejarlos crecer. Hay que diagnosticarlos tempranamente. Esto es como el cáncer. Es difícil de diagnosticar al comienzo, pero si uno se atrasa en el diagnóstico, es muy difícil después combatir sus efectos. En el caso de Chile, yo creo que, si bien tenemos problemas de corrupción, Chile sigue siendo un país esencialmente probo y honesto. No tenemos los problemas de corrupción que hemos conocido en muchos países del vecindario. ¿Por qué hemos logrado eso? En primer lugar, porque hubo una actitud y un compromiso de no permitir que la corrupción creciera y se hiciera parte del paisaje de nuestro país. Segundo, creando instituciones sólidas para combatir esa corrupción, la independencia del Poder Judicial, la existencia de una Contraloría fuerte que fiscaliza con rigor al Estado. Pero además de eso, yo creo que el camino de la transparencia, donde nosotros en nuestro gobierno hicimos un avance muy significativo, porque cuando todo es transparente, cuando todo se hace bajo la luz del sol, las personas tienen un mejor comportamiento que cuando las cosas son opacas y oscuras. Yo siempre he dicho que no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. La transparencia es el mejor antídoto e instrumento para luchar contra la corrupción. ¿Cómo es la regla? Repítala. ¿No hay mejor? No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Y por tanto avanzar hacia sociedades más transparentes. Porque la gente tiene derecho a saber qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. ¿Qué consecuencias ve usted para la región de lo que está pasando hoy en Brasil? Grandes, porque Brasil es prácticamente la mitad de la economía de Sudamérica y Brasil está en una crisis muy profunda y muy grave que se viene acumulando desde hace 10 años. Ya el segundo gobierno del presidente Lula y el primer gobierno de la presidenta Rousseff acumularon grandes desequilibrios, déficit fiscal, aumento de la deuda externa, que hoy día han explotado. Pero la crisis brasilera es muy profunda porque es una crisis múltiple. Hay una crisis política. En Brasil, la presidenta probablemente destina lo mejor de su esfuerzo a evitar que la destituyan. El expresidente Lula, que está nombrado ministro jefe de gabinete, probablemente destina sus mejores esfuerzos a evitar que lo metan preso. Y por tanto hay una situación de desgobierno que genera una crisis política muy grave que yo espero que se resuelva democráticamente. Segundo, hay una crisis económica. Brasil está en una de las más profundas recesiones que ha conocido en su historia. Este año nuevamente el Producto Interno Bruto de Brasil va a caer fuertemente. Hay una crisis social, de inseguridad, de violencia, de descontento y también de corrupción con dos grandes fenómenos de corrupción. Uno fue el lavado de manos durante el tiempo del presidente Lula y ahora el lavallato, que es el lavado de autos, que es la crisis de corrupción por los fondos mal usados de Petrobras. Y por tanto, una economía del tamaño de Brasil, que entra en recesión tan profunda, afecta a toda América Latina y muy especialmente a Argentina. Recordemos que Brasil es por lejos el principal socio comercial de Argentina. Ahí lo quiero llevar a otro punto, me parece muy importante. Chile ha sido una economía ya muy abierta al mundo desde hace muchos años. La Argentina es muy cerrada y solo tiene algún grado de apertura importante con
por ejemplo, Brasil. Entonces, ¿qué le diría a los argentinos que miran con mucho recelo y desconfianza la posibilidad de que Argentina comience a abrirse más con tratados de comercio hacia otras regiones del mundo? Bueno, yo les decía cuáles son los pilares básicos para el desarrollo. Una democracia verdadera, estable, legítima, una economía social de mercado libre, abierta, competitiva e integrada, una política social comprometida por lograr una sociedad con mayores grados de equidad, con menos pobreza, con más igualdad de oportunidades. Pero eso no es suficiente. En la sociedad nueva, moderna, del conocimiento y la información en que estamos viviendo, hay otros pilares que en América Latina están muy rezagados y que tenemos que construir o fortalecer. Por ejemplo, necesitamos una revolución copernicana en materia de calidad de la educación. Necesitamos triplicar la inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos promover y no asfixiar la capacidad de innovación, emprendimiento, creatividad de las personas. Y necesitamos abrirnos al mundo. Argentina tiene que integrarse al mundo. Porque uno cuando se integra dentro de América Latina, que yo creo que es positivo, no tiene que hacer que la integración entre Argentina y Brasil sea a costa de desintegrarse del resto del mundo. Yo siento que el camino de Argentina, y esto es, no todo se puede hacer en un día, pero Argentina va a tener que hacer, yo creo, lo que hizo Chile. Chile se integró hace mucho tiempo al mundo. Tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Japón, con India, con Corea, con Singapur, con Vietnam, en fin. Argentina tiene que ser una economía abierta para aprovechar en plenitud su potencial. Y por tanto, dentro de las reformas pendientes de Argentina, porque hoy día tiene una agenda muy urgente y muy inmediata, de la cual hasta ahora ha ido avanzando bien. Pero después viene la segunda etapa, cómo recuperar no solamente los equilibrios, la capacidad de crecer, recuperar el déficit de inversión, recuperar el tiempo perdido en materia de infraestructura e integrarse al mundo. Usted habla con frecuencia con el presidente Macri. Yo soy muy amigo del presidente Macri y le tengo mucho aprecio y estimación y de verdad pienso que lo que a él le toca es extraordinariamente difícil, porque él está enfrentando un problema que se acumuló durante mucho tiempo. Mire, Argentina a comienzos del siglo pasado estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Al fin de la Segunda Guerra Mundial estaba en una posición expectante, pero lleva 60 años perdiendo terreno, retrocediendo en relación a América Latina y al mundo. Y por tanto, el presidente Macri, con su programa de gobierno, y esta es mi opinión muy convencida, representa una gran esperanza de recuperar el tiempo perdido, recuperar las bases sólidas del desarrollo auténtico de un país, para que Argentina vuelva a ocupar el lugar que nunca debió haber abandonado y vuelva a ponerse en el camino del progreso y el desarrollo. Hasta ahora, los primeros 4 meses, yo veo que han hecho cosas importantes y muy exitosas. Primero, el haber logrado reintegrar a Argentina a los mercados financieros con un acuerdo con los holdouts. El haber logrado terminar con el multicambismo y el cepo cambiario y establecer un cambio único. El haber logrado terminar con los impuestos a las exportaciones que asfixiaban al sector agrícola argentino. El haber empezado con un plan de equilibrio fiscal, que va a ser difícil, pero hay que recorrerlo. El haber logrado gobernabilidad, con diálogo y acuerdos, no solamente con el movimiento Cambiemos, sino que también con sectores importantes de la oposición del peronismo. ¿Cuál es el riesgo de Macri, a su juicio? Que esto está recién empezando. Mire, Argentina necesita cirugía mayor. Esta es mi opinión. Y usted sabe perfectamente bien que cuando uno va entrando al quirófano, no va a una fiesta, va a un lugar donde hay cierta dureza, sacrificios y exigencias. Pero es absolutamente necesario, si uno quiere, después de que termine la operación, recuperar la salud para enfrentar los desafíos del futuro. ¿Qué le queda al presidente Macri por delante? Lo que acabo de mencionar. En primer lugar, enfrentar de verdad el déficit fiscal que es crónico, el gigantismo e ineficiencia del aparato público en Argentina, que se traduce o se ilustra con el tema de los ñoquis como un ejemplo, pero es mucho más profundo que eso. Recuperar el tiempo perdido en materia de déficit de inversión, de infraestructura. Recuperar también la capacidad de crecer, integrarse al mundo para aprovechar todas las ventajas que Argentina tiene. Y todo eso es una tarea que va a ser muy hermosa, pero muy difícil. Y yo creo que el presidente Macri tiene que explicarles a los argentinos con mayor fuerza y claridad que recibió un país que estaba muy enfermo y que los países no se sanan de un día para otro. Pero si quieren sanar y volver a ser grandes, tienen que pasar por el quirófano.
y el quirófano siempre ha sido duro, difícil. Le hago la última pregunta. Este fin de semana su esposa nos explicó en unas declaraciones periodísticas que usted sea o no candidato a presidente para los próximos comicios no depende ni de ella ni de usted. ¿De quién depende? Bueno, mi mujer siempre ha sido muy generosa, porque usted sabe que cuando uno entra a la política no entra solo. Entra con su mujer, con su familia, con sus hijos. Y la política es maravillosa, tiene momentos muy gratificantes, pero también tiene costos gigantescos, la pérdida de la privacidad, el estar permanente expuesto a la crítica verdadera o injusta. Y por tanto yo le agradezco mucho a mi mujer que siempre me ha acompañado con lealtad, con inteligencia. Lo que yo creo que ella quiso decir es que un proyecto de candidatura presidencial no es solo un proyecto personal, es un proyecto de equipo, es un proyecto de país. Y por tanto, cuando llegue el momento, que va a ser el próximo año, lo que nosotros vamos a tener que analizar dentro de nuestro sector, que hoy día está en la oposición, pero que sin duda quiere volver al gobierno, para rectificar el rumbo, para recuperar el ritmo, para volver a poner a Chile en la senda del crecimiento y el desarrollo, para seguir mejorando los salarios, mejorando el empleo, reduciendo la pobreza, creando oportunidades, fortaleciendo la clase media, vamos a tener que preguntarnos, ¿qué proyecto le vamos a ofrecer a Chile? ¿Cuál va a ser nuestra misión, nuestras ideas, fuerzas? ¿Quién es la persona que está mejor preparada para encabezar ese proyecto? Y eso no es una decisión solo de la voluntad o no voluntad de un candidato, sino que es una decisión que tiene que considerar las opiniones y los puntos de vista de mucha gente. Yo personalmente no he tomado una decisión, y así lo he dicho desde el primer día, pero yo estoy seguro que yo nunca me voy a jubilar como chileno. Yo siempre voy a seguir comprometido, involucrado, tratando de aportar a que Chile sea un país más libre, más justo, más próspero, más seguro. ¿Desde qué trinchera? No lo sé, pero es verdad lo que dice Cecilia, mi mujer, de que los caudillos que creen que todo depende de ellos, no es lo que una democracia requiere. Lo que las democracias requieren son proyectos compartidos, con liderazgos fuertes y claros, pero con una misión a cumplir. Sebastián Piñera, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Sebastián. Ya, sobre todo en los últimos tiempos, pero hoy especialmente en América Latina. No solamente en la Argentina. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil y es la relación muy controvertida entre poder y dinero, el problema de la corrupción. Chile ha tenido una performance muy saludable en materia de transparencia a lo largo de los años. Ahora hay escándalos de corrupción como si este flagelo también los estuviera contaminando. ¿Hay razones que tienen que ver con la idiosincrasia de la sociedad chilena? ¿Cuánto tiene que ver con una receta política el lograr índices de transparencia que estén por encima de los habituales en nuestros países? Bueno, los problemas de corrupción han existido y existen en todas las épocas y en todos los países. Lo importante es estar preparados para enfrentarlos y no dejarlos crecer. Hay que diagnosticarlos tempranamente. Esto es como el cáncer. Es difícil de diagnosticar al comienzo, pero si uno se atrasa en el diagnóstico, es muy difícil después combatir sus efectos. En el caso de Chile, yo creo que, si bien tenemos problemas de corrupción, Chile sigue siendo un país esencialmente probo y honesto. No tenemos los problemas de corrupción que hemos conocido en muchos países del vecindario. ¿Por qué hemos logrado eso? En primer lugar, porque hubo una actitud y un compromiso de no permitir que la corrupción creciera y se hiciera parte del paisaje de nuestro país. Segundo, creando instituciones sólidas para combatir esa corrupción, la independencia del Poder Judicial, la existencia de una Contraloría fuerte que fiscaliza con rigor al Estado. Pero además de eso, yo creo que el camino de la transparencia, donde nosotros en nuestro gobierno hicimos un avance muy significativo. Porque cuando todo es transparente, cuando todo se hace bajo la luz del sol, las personas tienen un mejor comportamiento que cuando las cosas son opacas y oscuras. Yo siempre he dicho que no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. La transparencia es el mejor antídoto e instrumento para luchar contra la corrupción. ¿Cómo es la regla? Repítala. ¿No hay mejor? No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Y por tanto avanzar hacia sociedades más transparentes. Porque la gente tiene derecho a saber qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. ¿Qué consecuencias ve usted para la región de lo que está pasando hoy en Brasil? Grandes.
porque Brasil es prácticamente la mitad de la economía de Sudamérica y Brasil está en una crisis muy profunda y muy grave que se viene acumulando desde hace 10 años. Ya el segundo gobierno del presidente Lula y el primer gobierno de la presidenta Rousseff acumularon grandes desequilibrios, déficit fiscal, aumento de la deuda externa, que hoy día han explotado. Pero la crisis brasilera es muy profunda porque es una crisis múltiple. Hay una crisis política. En Brasil, la presidenta probablemente destina lo mejor de su esfuerzo a evitar que la destituyan. El expresidente Lula, que está nombrado ministro jefe de gabinete, probablemente destina sus mejores esfuerzos a evitar que lo metan preso. Y por tanto hay una situación de desgobierno que genera una crisis política muy grave que yo espero que se resuelva democráticamente. Segundo, hay una crisis económica. Brasil está en una de las más profundas recesiones que ha conocido en su historia. Este año nuevamente el Producto Interno Bruto de Brasil va a caer fuertemente. Hay una crisis social, de inseguridad. Las empresas en el gobierno, al electorado, a la población, ¿es distinto? ¿Cómo se hace? Es distinto, pero tiene algo en común. Lo que debe hacer un líder es tratar no de dar órdenes y que los demás actúen simplemente como piezas mecánicas, sino que explicar, comprometer. Eso genera entusiasmos, equipos de trabajo. Uno en la empresa compromete y entusiasma a un equipo de personas que son los que pertenecen a la empresa. En un país uno debe intentar comprometer a todos y cada uno de los ciudadanos. Ahora le hago una pregunta por un personaje en particular. Donald Trump. Yo espero que Donald Trump no sea presidente de Estados Unidos, por el bien de Estados Unidos y por el bien del mundo. Porque siento que Donald Trump ha basado su estrategia política en conductas a veces demagogas, populistas, mucha odiosidad y descalificación, buscando el conflicto y la división más que el acuerdo y el consenso. Y yo creo que ese no es un buen camino para gobernar un país. Sebastián. Y por tanto, ojalá Donald Trump no sea nunca presidente de Estados Unidos, porque yo creo que no es bueno ni para Estados Unidos, ni para América Latina, ni para el mundo. Última pregunta al empresario político de mi parte. ¿Cómo hizo usted para resolver los problemas de conflicto de interés que puede haber entre alguien que tiene empresas muy poderosas en un país y que administra el país? ¿Qué técnica siguió? Bueno, en la vida siempre hay conflictos de interés. Uno de repente tiene que decir, voy a la graduación de un hijo o a la promulgación de una ley, siendo presidente. Lo importante es resolver bien los conflictos de interés. Y la mejor forma de resolverlos bien es tener claro la regla de oro, que el bien común, el interés público, está siempre por encima del bien particular o el interés privado. La forma de garantizar esto es actuando con gran transparencia. Yo el año 2009, antes de iniciar la campaña presidencial, sin que ninguna ley lo exigiera, hoy día tenemos ley, que la promovió con mucha fuerza nuestro gobierno, hice dos medidas. La primera fue traspasar los activos financieros que estaban en Chile a fideicomisos ciegos, administrados por instituciones que estaban reguladas por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Valores, y el carácter de ciego era que la esencia de ese mandato era que no podían informarme de las inversiones que ellos hicieran, las cuales debían ser decididas por ellos en forma independiente. Y lo segundo fue desligarme total y absolutamente de todo rol en la gestión de las empresas, de renunciar a los directorios, a los poderes, para poder dedicarme en cuerpo y alma a una campaña presidencial y después a cumplir con una responsabilidad muy grande que es ser presidente de Chile por 4 años por una decisión democrática de una mayoría de chilenos. Una curiosidad, ¿cómo le fue al fideicomiso comparado con su gestión? Le fue mal al fideicomiso. Bueno, Sebastián, Chile en el año 90 tenía una pobreza muy alta, del 40%, y hoy tiene cifras por debajo del 10%, 8%. Esa es una discusión importante. En la Argentina la pobreza ronda el 30%, puntos más, puntos menos. ¿Qué hizo Chile y qué debería hacer la Argentina? Chile, cuando recuperó la democracia, el año 89, tuvo 4 gobiernos de la Concertación, que era la actual coalición de gobierno, y un gobierno de nuestra violencia, de descontento y también de corrupción, con 2 grandes fenómenos de corrupción. Uno fue el lavado de manos durante el tiempo del presidente Lula, y ahora el yato, que es el lavado de autos, que es la crisis de corrupción por los fondos mal usados de Petrobras. Y por tanto, una economía del tamaño de Brasil,
que entra en recesión tan profunda afecta a toda América Latina y muy especialmente a Argentina. Recordemos que Brasil es por lejos el principal socio comercial de Argentina. Ahí lo quiero llevar a otro punto, me parece muy importante. Chile ha sido una economía ya muy abierta al mundo desde hace muchos años. La Argentina es muy cerrada y solo tiene algún grado de apertura importante con, por ejemplo, Brasil. Entonces, ¿qué le diría a los argentinos que miran con mucho recelo y desconfianza la posibilidad de que Argentina comience a abrirse más con tratados de comercio hacia otras regiones del mundo? Bueno, yo les decía cuáles son los pilares básicos para el desarrollo. Una democracia verdadera, estable, legítima, una economía social de mercado libre, abierta, competitiva e integrada, una política social comprometida por lograr una sociedad con mayores grados de equidad, con menos pobreza, con más igualdad de oportunidades. Pero eso no es suficiente. En la sociedad nueva, moderna, del conocimiento y la información en que estamos viviendo, hay otros pilares que en América Latina están muy rezagados y que tenemos que construir o fortalecer. Por ejemplo, necesitamos una revolución copernicana en materia de calidad de la educación. Necesitamos triplicar la inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos promover y no asfixiar la capacidad de innovación, emprendimiento, creatividad de las personas. Y necesitamos abrirnos al mundo. Argentina tiene que integrarse al mundo. Porque uno cuando se integra dentro de América Latina, que yo creo que es positivo, no tiene que hacer que la integración entre Argentina y Brasil sea a costa de desintegrarse del resto del mundo. Yo siento que el camino de Argentina, y esto es, no todo se puede hacer en un día, pero Argentina va a tener que hacer, yo creo, lo que hizo Chile. Chile se integró hace mucho tiempo al mundo. Tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Japón, con India, con Corea, con Singapur, con Vietnam, en fin. Argentina tiene que ser una economía abierta para aprovechar en plenitud su potencial. Y por tanto, dentro de las reformas pendientes de Argentina, porque hoy día tiene una agenda muy urgente y muy inmediata, de la cual hasta ahora ha ido avanzando bien. Pero después viene la segunda etapa, cómo recuperar no solamente los equilibrios, la capacidad de crecer, recuperar el déficit de inversión, recuperar el tiempo perdido en materia de infraestructura e integrarse al mundo. Usted habla con frecuencia con el presidente Macri. Yo soy muy amigo del presidente Macri y le tengo mucho aprecio y estimación y de verdad pienso que lo que a él le toca es extraordinariamente difícil, porque él está enfrentando un problema que se acumuló durante mucho tiempo. Mire, Argentina a comienzos del siglo pasado estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Al fin de la Segunda Guerra Mundial estaba en una posición expectante, pero lleva 60 años perdiendo terreno, retrocediendo en relación a América Latina y al mundo. Y por tanto, el presidente Macri, con su programa de gobierno, y esta es mi opinión muy convencida, representa una gran esperanza de recuperar el tiempo perdido, recuperar las bases sólidas del desarrollo auténtico de un país, para que Argentina vuelva a ocupar el lugar que nunca debió haber abandonado y vuelva a ponerse en el camino del progreso y el desarrollo. Hasta ahora, los primeros. Durante ese periodo, que dura entre el año 89 y el año 2013, fueron 24 años en que el país hizo un avance notable. Yo le voy a decir unas pocas cifras. Durante ese periodo Chile logró cuadruplicar su ingreso per cápita, reducir la pobreza desde el 40 al 8%, lo cual significó la emergencia de una clase media aspiracional que quería seguir progresando. Logró además integrarse al mundo, logró un progreso que Chile no había conocido en las etapas anteriores. Y por lo tanto, fue un muy buen periodo para Chile. Además, durante ese periodo recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar, porque normalmente las transiciones de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos se producen en medio de crisis política, caos económico, violencia social. No fue así en Chile. Y por tanto yo siento que ese periodo de 24 años logró a Chile, por ejemplo, pasar del 7º al 1er lugar en ingreso per cápita en América Latina. Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina. Y hoy día es el país con mayor ingreso per cápita. Ahora, gran parte de eso lo logramos durante esos 24 años. Desgraciadamente, el actual gobierno decidió cambiar el rumbo y los resultados han sido muy negativos. Ahora, si uno tuviera que intentar extraer una lección que nos sirva a nosotros, los pilares de ese modelo tan exitosos, ¿cuáles fueron? Los pilares fueron, en primer lugar, tener una democracia verdadera, porque hay muchos países que se dicen democráticos, pero la verdadera democracia es algo que es mucho más que un nombre. Significa tener Estado de Derecho, separación auténtica de los poderes, debido proceso, libertad de expresión, respeto por las minorías, respeto por la oposición, un clima y un
de diálogo y de búsqueda de acuerdos y no de destrucción y descalificación permanente. Ese fue un pilar. El segundo pilar fue que Chile también hizo un acuerdo muy amplio en torno a la economía social de mercado, libre, abierta, competitiva e integrada al mundo. Y eso fue un pilar muy poderoso. Y el tercer pilar es que Chile también tomó un compromiso. No se puede tener una democracia estable y una economía sana si los índices de pobreza son el orden del 40% como eran en Chile el año 89. Y por tanto la lucha contra la pobreza, la lucha por lograr mayor igualdad de oportunidades. Ahí hay tres pilares fundamentales que en el fondo es la expresión de una libertad integral. Libertad política, democracia verdadera. Libertad económica, economía social de mercado, libre, abierta, competitiva, en que las personas tienen la posibilidad de desarrollar los talentos que Dios les dio y también poder desarrollar su misión. Y libertad social, luchar con un compromiso férreo para derrotar la pobreza y para lograr una sociedad más inclusiva, con mayor igualdad de oportunidades. Durante nuestro gobierno logramos fortalecer nuestra democracia con reformas muy importantes, logramos que Chile recuperara el liderazgo y el dinamismo económico que se había resentido en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y Chile volvió a estar entre los países de mayor crecimiento en el mundo, y logramos reducir la pobreza prácticamente a la mitad y avanzar fuertemente hacia una mayor igualdad de oportunidades para que la calidad de la cuna no sea el mejor predictor de la calidad de la tumba. Esos fueron tres acuerdos fundamentales que permitieron a nuestro país dar un gran salto hacia el desarrollo y hacia la derrota de la pobreza. Hay una cuestión que está inquietando siempre a la democracia. Bueno, y tenemos esta noche, como les decía, el enorme gusto de recibir en Odisea a Sebastián Piñera. Don Sebastián. Carlos, Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Como ustedes saben, Sebastián Piñera fue presidente de Chile entre el año 2010 y 2014. Es además un empresario extraordinariamente exitoso. Y dado que es un empresario con actividad política, que ha sido presidente y sigue involucrado en la política, la pregunta es obvia, que es cómo funciona la cabeza de un empresario una vez que se mete en política, tema que a nosotros los argentinos tiene una enorme vigencia hoy esa pregunta. Carlos, yo en mi vida he tenido tres grandes vocaciones. La primera fue académica. Yo soy doctor en economía, fui profesor de muchas universidades dentro y fuera de Chile, y después ingresé al mundo de la empresa. Partí de cero, creando empresas nuevas, y la verdad es que, y se lo agradezco a Dios y a mi familia, y a las oportunidades que tuve, fueron muy exitosas. Pero desde el año 88, cuando fue el plebiscito en nuestro país entre el sí y el no, que permitió recuperar la democracia, yo ingresé con mucho compromiso y entusiasmo al mundo de la política. Y fui senador, fui presidente de partido y fui presidente de la República. Y hoy día estoy dedicado a los temas públicos, a través de fundaciones, participando en el debate de las ideas en mi país, viajando por el mundo, participando en seminarios, y esa vocación ya me acompaña por 25 años y ha sido la vocación que más dolores de cabeza me ha producido, pero también la que más satisfacciones y alegría me ha generado. Ahora, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, suele decir que el problema del empresario cuando entra en la política es que en la empresa uno da una instrucción o una orden y se cumple inmediatamente. En la política hay que darla una vez, 2 veces, 3 veces, y si se cumple por la mitad, eso es el éxito. ¿Cómo hace para adaptar la cabeza un empresario a esas condiciones de la política que tienen que ver básicamente con la creación de consenso? Bueno, sin duda que son cosas distintas, pero yo creo que la experiencia académica, que es una experiencia reflexiva, la experiencia empresarial, que es una experiencia de acción, son buenas escuelas para ser presidente. Al menos a mí me sirvieron mucho. Es cierto que en la empresa hay una línea de mando que no es democrática, sino que está basada en los poderes, las acciones, y en el mundo de los países la cosa es muy distinta. Uno en la empresa privada puede dar órdenes. Un buen presidente tiene que crear inspiración, crear acuerdos, crear consensos, porque la única manera en que los países avanzan no es en que hay uno que da órdenes y todos los demás obedecen, sino que cuando una gran mayoría del país entiende que hay una misión que cumplir, un camino que transitar. Y por tanto, cuando yo fui presidente, naturalmente que
aproveché de mi experiencia académica y empresarial, pero entendía muy bien que gobernar un país es un tema de inspiración, de acuerdos, de diálogos, de búsqueda de caminos compartidos, porque eso es lo que permite avanzar en forma segura. A veces uno solo llega más rápido, pero cuando uno trabaja en equipo, llega más lejos. ¿Cómo se comunica en una empresa y cómo se comunica en el gobierno? Es decir, usted en la empresa tiene que comunicarle a los inversionistas, a los consumidores